Y seguimos en los días más sanitaristas. No, mentira, un chiste, porque me van a matar. Porque le damos la bienvenida a mi amigo Nicolás El Colo Petrizo, un sanitarista más en esta mesa. Buenas tardes, ¿cómo les va, compañeros, Bien. compañeras? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo va? Una pequeña digresión, porque quiero hacer un reclamo público, porque Sí. no solamente no nos pasaron la factura, sino que nos sacaron el mate. Está picante mi conductor hoy, está Está nos dejaron, picante, 3 facturas nos dejaron. 3 facturas, para... 3 facturas. Bien, volvieron, seguimos en línea con los títulos, Sí. con los títulos finos, con esa elegancia. Barras. Casi de Lelutier. Barras, claro, sí, sí, exactamente. Nueva vieja ley Muchi, ahora con yuyitos. Nico Petrizo. ¿Qué título, no? ¿Qué título? ¿Qué título? Uno parece que a veces, no sé, cuando pensamos los titulares para la editorial del programa y los temas y demás, la verdad que nos encantaría estar hablando de otras cosas. 100%. Sí, obvio. Nos encantaría estar hablando de otras cosas, de que lo que la gente votó en su mayoría hace 8 meses, hoy tiene otros resultados de los que vemos. Nos encantaría que eso sucediera. Pero evidentemente estamos día a día, semana a semana, yendo en contra de los intereses de los trabajadores. Vemos que el gobierno, cada día que pasa, todas las semanas, yo hago el balance, hago la ecuación, todas las semanas que vengo acá. Y digo, a ver, ¿cuánto más pobre soy esta semana? ¿Cuánto más pobre soy esta semana? Teniendo un trabajo en blanco, Exactamente, eso te iba a decir. teniendo la fortuna Sí. de tener un trabajo Sí, en blanco. con un gremio que acompaña, digamos, con lo... Pero bueno, en términos estructurales, hay una Argentina que se cae del plato. ¿Viste? Se cae del plato. Y en parte, este gobierno parece que vuelve a arremeter con una vieja ley que viene, yo no diría solamente del radicalismo, sino de la dictadura, del proceso, que es directamente quebrar la columna vertebral del peronismo. Volvemos a esta lógica de la desperonización. El sueño húmedo de la... Con qué elegancia, De con qué la elegancia. grande, digamos, el hecho maldito, diría Cook, ¿no? Volvemos a mencionar la desperonización. En este caso, esta semana, es a través de su columna vertebral, los sindicatos. Yo traje un autor, un sociólogo argentino, Alejandro Horowitz, no sé si lo Sí, conocen. Tiene una definición que creo que es acertada en este análisis, que tiene que ver con, él habla de el partido de Estado y el partido de gobierno. Yo tomé esa diferenciación como para hacer una especie de introducción al tema y referenciar en lo que son partidos de estados aquellas transformaciones sociopolíticas que tuvo la Argentina, donde podemos hablar de un paradigma civilizatorio. O sea, ¿a qué me refiero con esto? La consolidación del Estado argentino. Me encanta cuando el Colo empieza a volar. Tira la ciencia política. Sí, me encantó. Arriba de la Que mesa. fue civilización o barbarie. Ese es un Exactamente. paradigma civilizatorio. Otro lo encontramos en lo que fue el primer proceso, la dictadura militar desde 1955 con las bombas hasta 1983. Ahí tenemos otro paradigma civilizatorio. Se suma ahora un nuevo paradigma que tiene que ver ya no con la reorganización del Estado, sino con el proceso de desorganización del Estado, que es más profundo todavía, O de desregulación. o de desregulación. También en esto de los partidos de Estado es importante señalar que el peronismo fue uno de los pocos partidos y movimientos en Argentina que planteó, siendo partido de Estado, un nuevo paradigma civilizatorio. Después se habla de lo que son partidos de gobierno, donde, digamos, puede haber transformaciones que son superficiales, pero se mantiene el status quo. Ahí podemos quizás meter, no sé, al menemismo, el kirchnerismo, parte del gobierno de Alfonsín, gobiernos semidemocráticos, gobiernos que mantenieron, no se salieron, estuvieron tabulados más a la izquierda, más a la derecha, pero en ese proceso. ¿Por qué decimos que el gobierno de Milei viene con un nuevo paradigma civilizatorio? ¿Por qué? Porque ahora parece ser que van a reflotar
a través de la Cámara de Diputados y con la firma del diputado del radicalismo Martín Tetaz, la famosa ley Mucci. Qué tipo que me genera bronca Martín Tetaz, loco. Yo no soy partidario Yo de de ese Loredo tipo y a de... ese no los puedo ver. Yo no soy ninguno partidario de los ese tipo de posiciones dentro de la política. No. Me parece que parte de los consensos Me que voy va a- otra cosa. me voy a guardar lo Pero que esos pienso. dos en particular me generan... Sí, Sí. y el otro que trajiste también. Perdón por la digresión, lo tenía guardado. Estado fuerte, Estado desregularizado, Estado para pocos, empresariado fuerte, monopolios fuertes, movimientos sociales y sindicatos débiles. Entonces, frente a ese panorama y frente a a la catástrofe que estamos viviendo, ustedes imagínense qué pasaría en el caso de que los sindicatos vayan perdiendo su fortaleza en cuanto a la unidad. Y esto es lo que plantean, y esto es lo que plantearon cuando fue el debate allá por inicios de la democracia. Miren, fíjense, uno de los puntos centrales de esta ley, en su momento, cuando fue el gobierno de Alfonsín, se la llamó reordenamiento sindical. ¿Fue, digamos, se sancionó? No ¿O llegó a siempre sancionarse. estuvo en las sombras para sancionarse? No, fue a las cámaras, Bien. se aprobó en diputados, con mayoría Radical, seguro. radical. En el Senado fue pareja la votación, ¿Nos sorprende? No nos hasta sorprende. que apareció Zapag, un senador muy famoso de la época por Neuquén, Mario, ¿no? creo que Mario, sí, o Eduardo, alguno de los dos nombres, y fue el que inclinó la cancha, la balanza, para que la ley fracasara, no llegara a tener quórum. Fue la primera derrota partidaria simbólica grande que tuvo Alfonsín, digo, en este aire de querer llevar su victoria, lo mismo que sucede hoy en día, esa victoria electoral que le dio la sociedad a Alfonsín, él trató de traspolarla, si se quiere, al sindicalismo. ¿Cómo empezó esto? Primero con lo mismo que está sucediendo ahora. Instalar en el sentido común que los sindicalistas son una peste, que el sindicalismo no sirve, que lo que hacen es quedarse con una porción de el dinero de los trabajadores y demás. Instalan en la opinión pública. En aquella época fue el pacto militar sindical. Con eso lograron colar en el sentido común y en la sociedad la discusión Total. y avanzaron en las cámaras, aunque no tuvieron quórum. Lo mismo está sucediendo ahora. Instalan en el debate público, en la opinión, de que el sindicalismo es algo vetusto, de que no sirve, que hay que modernizar las relaciones laborales y demás, de que tiene que haber libertad de asociación, representación de las minorías y demás, algunas ideas que vayan surgiendo de esta ley, como para romper la unidad. Y lo importante de acá es señalar que en su momento, cuando fue el debate y la lucha del movimiento obrero en la calle por esta ley, se ganó porque se logró la unidad. Se logró la unidad de la CGT. Ahí aparece la figura de Sauro Baldini y todo lo que conocemos después. Entonces, esperemos que esta intención que tiene el gobierno sirva como contrapeso para profundizar la unidad del movimiento obrero. Esto es fundamental, porque si rompen la unidad en pos de una libertad, entre comillas, falsa, estamos perdidos. Pues lo único que nos queda es la organización. Es lo único que van a romper. Miren esto qué interesante. Había una de las propuestas, reducir la duración de los mandatos. Esto es ley Mucci, esto es lo que acaba de decir en el proyecto que presenta y quiere presentar el diputado Tetaz. ¿Se llama igual o le cambió el nombre? Todavía no tiene nombre. Bien. Todavía no tiene nombre. Pero en la presentación de la ley que hizo en un spot publicitario, la llamó Nueva Ley Rucci. ¿Cómo? Mucci. Nueva Ley Mucci. Ah, Me ya, equivoqué de- ahí vamos. Ahí vamos. Lo que pasa es que no queda No lo bien puedo el- decir es que tampoco, No, no. no queda bien con su apellido en la ley. Eso es, No le sale, no. No. Somos distintos. Una de las propuestas de ahora y de su momento fue exactamente igual, reducir la duración de los mandatos sindicales, limitar en su momento la reelección de las dirigencias nacionales, que haya una representación en la conducción
de un sector de las minorías. Se busca la intervención de los sindicatos, también porque se nombra desde el Poder Ejecutivo un interventor en cuanto a las elecciones y demás. Prohibir la adhesión a los sindicatos y a la CGT a un partido político. No es menor eso. No es menor eso, en el marco de lo que hablamos de la desperonización. Sí, viviendo y la esto clase de que, trabajadora. viste, de que vale ser neutral, viste, de que se puede ser objetivo, como si existiese tal disparate, ¿no? Bueno, englobando esto, esta semana tuvimos, el martes pasado creo que fue, martes 13, si no recuerdo mal, el primer intento de llevar este tema y hablar en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, como para presentar un proyecto, en cuanto a la ley de asociaciones sindicales, para poder modificarla. Que acá se esconde también otro negociado que tiene que ver, entre otras cosas, con las sociedades anónimas en el fútbol. Bueno, justo te iba a hablar de eso, del ASAD, ¿no? Hay como un interés ya de sobremanera por las sociedades anónimas deportivas, que sería la destrucción, digamos, de las organizaciones libres del pueblo tal y como las conocemos, ¿no? Porque los clubes de barrio representan en toda la Argentina, y en el conurbano ni hablar, pero digo, en toda la Argentina, una red de contención. No solamente de contención, sino también de formación para nuestros pibes, que no existe en otras partes del mundo, digamos. Ese laburo ad honorem, ese laburo de por amor a los pibes, ¿no? Claro, se juntan los padres y hacen una rifa cuando falta algo, ¿no? Esta cuestión de cuidar los lugares comunes, no te lo hace el jeque eso, ¿no? En el club que va a poner no sé cuántos palos para tener un jugador. Bueno, uno de los puntos que se quiere tratar en esta legislación dice que cualquier órgano de la AFA, FIFA, Conmebol o clubes que participen de Primera División, Primera B Nacional, cualquier persona que esté en ese ámbito no puede presentarse en ningún gremio o sindicato en las elecciones. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué intereses hay? No lo sabemos. Pero está escrito. Hace mención a eso. Mirá, bien de gorila, ¿eh? Eso. Perdón, estoy es sin que filtro, sí. perdón. No, sí, es muy lunes. Porque pero sí, es. Lunes de facto, Me dice. genera, Claro. viste, esta cuestión de la necesidad de avanzar no solamente por los derechos, ¿no? Es con la forma Claro. de construir la vida cotidiana, ¿no? Las representaciones. Sí, o sea, ese párrafo se puede cambiar por no puede ser Hugo Moyano. O sea, no, claro. Ni siquiera. Ni siquiera. O sea, ni siquiera. Porque acá te está diciendo es que un delegado de un club de barrio o un delegado de un club de primera división no puede no puede comprometerse políticamente con su comunidad. Que es un disparate, entendiendo para nosotros lo que la política es los ambientes donde nosotros intervenimos para transformar nuestra comunidad para bien, ¿no? Es eso ahí cuando no pensamos que somos especies distintas. Desde ahí, ¿no? Che, loco, yo quiero transformar mi comunidad porque estamos viviendo en una patria injusta, ¿no? Desde ahí. El problema siempre para ellos va a ser el peronismo. Siempre el trasfondo de esto es el peronismo. Es terminar con el peronismo. Siempre desde lo simbólico. Como decía, en esto, como hablamos la semana pasada de Batman, no importa quién lleve la máscara puesta. Batman puede ser cualquiera. Excelente. No importa quién tenga el bastón de mariscal. Puede ser cualquiera. Perón dijo, mi único heredero es el pueblo. El problema es el peronismo. Y para ellos siempre fue el peronismo. Y lo que nunca perdonaron es el peronismo. Y lo que van a querer destruir por la fuerza va a ser el peronismo. Y si no pueden por la fuerza, lo van a intentar hacer por Ezeiza. O sea, ¿cómo? Dividiéndonos, enfrentándonos entre nosotros. Es la única apuesta que les queda. Enfrentarnos entre nosotros, generarnos un Ezeiza. Entre izquierda, derecha, sindicatos, movimientos sociales, lo que fuera. Y enfrentarnos. En esto que hablaba muy bien una compañera, creo que fue en uno de los plenarios que se hizo hace poco, Lu Cámpora, que habló de la sociedad fragmentada. Un concepto muy interesante de ver cómo los diferentes estamentos de la sociedad se van enfrentando entre sí. Entre trabajadores en blanco y en negro, culpándose mutuamente, entre jubilados que aportaron y los que no.
entre representantes sindicales y representados. Eso es muy interesante, porque es una pelea entre pobres. Además, hoy en día. Hoy que tenemos que un trabajador es pobre, sí. En esa lógica, sí. Y es el negocio de ellos también. O de esta forma hacer política. Porque digo, uno hasta podemos entender los por qué llevaron a Milei hasta donde está. Lo que no podemos entender es el cómo está haciendo lo que está haciendo. Y aún así sigue teniendo espalda, ¿no? Hay ahí algo muy... por lo menos para pensar, ¿no? En términos de, bueno, porque esta ley, el que avanza no es Milei. El que avanza es el radicalismo, ¿no? Es la oposición, que ya no sé si es oposición, es oficialismo, ¿no? También hay como un pastiquio raro ahí, ¿no? Porque se ponen de oposición, pero no. Son oficialistas, pero hasta ahí. Entonces es como que, bueno... La ancha avenida del medio. Claro, no, pero es realmente lo que dice Nico entonces. Realmente hay un plan que es, ¿cómo esperodizamos a este pueblo maldito, ¿no? En un punto. Que por ahora no lo pudieron hacer, ¿no? Por ahora el peronismo sigue resurgiendo de abajo para arriba. Y que aparte desde nuestra concepción no lo van a poder hacer nunca. Porque el peronismo no deja de ser una síntesis de la idiosincrasia argentina. No es más que ordenar en palabras, porque, y esto lo charlamos siempre, o sea, es la discusión eterna entre si el 17 de octubre crea Perón o Perón crea el 17 de octubre. A mí me parece que tenemos amplios registros históricos de que es la segunda de las opciones, o sea, que el 17 de octubre y aparece Perón como un resultado de todo ese proceso que culminó y que dio su salto de calidad, por decirlo de una manera, en este partido de Estado, tomando lo que dijo Nico, que fue el peronismo, que vino a replantear una manera de hacer, porque nosotros, y lo charlábamos con Steffi hoy a la mañana, siempre como que estuvimos ahí. O sea, Rosas avanzó en los proyectos de soberanía y de estructura del Estado desde una concepción más nacional, pero en Caseros perdió. Estuvimos ahí. El peronismo desarrolló un montón de cosas. Lo máximo que pudimos alcanzar en materia de conquistas y reformas que estén en beneficio del pueblo, y lo tumbaron. Para algunos pasó lo mismo con el kirchnerismo, para otros no tanto. Pero siempre tenemos que entender esto: el Estado Nacional argentino está constituido para beneficiar. Esto Guillermo Moreno lo dice cada rato y parece que lo tomamos de él, pero es una idea histórica que tiene el peronismo de que hay un grupo de personas que definieron y estructuraron cómo el Estado argentino se iba a beneficiar. Sí, y después se entiende también al peronismo como esta cuestión de no es que Perón desde arriba del Estado dijo, bueno, ahora van a vivir así, sino que fue, bueno, ¿cuál es el problema de la Argentina? Los derechos laborales. ¿Cuál es el problema? La representación sindical. ¿Cuál es el problema? Los salarios dignos. Bueno, en solo un año, Perón enrola al 80% de la gente que era trabajadora sin un sindicato y la pone adentro, ¿no? Y no es que es una cuestión de Perón con el dedo mágico diciendo, bueno, ahora van a hacer esto. Es el pueblo que lo que está pidiendo es, loco, yo quiero estar representado con un sindicato. Bueno, vení, tráeme los papeles y listo. ¿No? Entonces digo, hubo un pasaje en solamente un año, de tener el 20% de los trabajadores pobres a tener al 80% de los trabajadores sindicalizados. Hay una cuestión civilizatoria en tanto y en cuanto a la demanda del pueblo. Después sí, obvio, hay que tener un Estado fuerte para direccionar la política económica, geopolítica, etcétera. Pero hay algo ahí del loco, ¿cómo quiero vivir? Que el peronismo lo sintetizó con, digamos, los trabajadores, ¿no? Fueron los trabajadores los que efectivizaron al peronismo, en esa lógica. Arquímedes decía, denme un punto de apoyo, gran matemático, denme un punto de apoyo y dominaré el mundo. Yo creo que el punto de apoyo del peronismo fueron los trabajadores. Sí, total. Ahí se para el compás, ¿viste? Exacto. De ahí haces el... De ahí en adelante. Y en esa definición de lo que fue el peronismo, vemos englobado que la figura de Perón toma una trascendencia quizás secundaria. Que lo que trasciende es el peronismo. Es el peronismo. Claro. Es su doctrina, que es inmortal, es su forma de vivir, es su forma de relacionarse, es su forma de organizarse.
Eso creo que es lo que nosotros tenemos que hoy primar en cuanto a lo que es y lo que entendemos por la política en estos tiempos. Porque evidentemente yo creo que Milei es el resultado de un largo periodo de tiempo de malas políticas y de una transformación social global que se está dando. Pero ustedes imagínense que si Milei es el resultado de los últimos 5 o 6 años de política, ¿qué va a venir después de los 5 o 6 años de gobierno de Milei? Bueno, es una gran pregunta eso, ¿no? Y acá sí, ¿no? Porque, digamos, si se cumple la profecía de Milei, que es llevar la pobreza al 80% y después bajarla sistemáticamente un poquito durante los 25 años, nos quedamos sin Argentina. Como el IVA, que supuestamente No, era por un par de meses. vamos a bajar impuestos, lo único que hizo fue subirlo, ¿no? Y nada, y yo acá hoy estoy picante. Y eso, digamos, y el éxito de Milei se da en relación directamente proporcional en nuestra falta de organización política hacia adentro de nuestro espacio político, que siempre le resolvió o intentó resolver los problemas estructurales de la Argentina, a veces mejor, a veces no tanto, digamos, pero digamos, hay un partido político, hay un movimiento que quiere transformar la vida de la gente. No se pudo, ¿no? Bueno, todos los sectores debemos aportar hacia eso. Pero hay acá algo de incertidumbre, no tener bien un cuestión de delimitar quién va a conducir eso, que hace preguntarnos muchas veces si hay o no, o se construye. Yo tengo mucha esperanza, la verdad. Yo creo que el peronismo, digamos, ahí en lo que brota, ¿no? El agua que brota debajo de la tierra hace florecer tarde o temprano. Bueno, entonces yo coincido plenamente con lo que vos decís, Ale. Pero también me parece que hay una necesidad, porque nada, acá tenemos el libro de Perón y el gremio de prensa que dice el nombre de Perón enorme, sí. De esto que nosotros hablamos todo el tiempo de volver a Perón. Hay muchos que lo traducen como, bueno, hay que de vuelta hacer un IAPI, de vuelta hacer un fabricación de unidades, y capaz no tenemos que copiar per se la acción de gobierno, sino volver un poco a las bases filosóficas del peronismo. Bueno, ahí o sea, estás. Lo Total. que es entender que porque, y nos pasa a muchos compañeros que nos inundamos en categorías en nuestras cabezas, teóricas y demás, y después no tiene una instancia práctica real. No encuentro una manera académica de decirlo, pero es la famosa paja intelectual. O sea, Sí, yo no, leo, bueno, sí. y después en la instancia práctica de desarrollo no lo llevo a cabo. Y me parece que es un poco lo que está haciendo la CGT y la Juventud Sindical en particular, hoy por hoy. O sea, tomando esas nociones propias del peronismo y llevándolo a la práctica política. A lograr. A lograr. O sea, este concepto de que hablábamos con Jere hace un rato, de la cuestión solidaria, pero no desde una cuestión vertical. Sino claro, una no de cuestión horizontal. beneficencia, sino de una solidaridad y una empatía entre mismos trabajadores y el mismo pueblo. Uh-huh. Sí, y un poco también tenemos la suerte. Yo creo que el peronismo tiene la suerte de haberse cruzado con un tipo como Perón, que dentro de su formación política y académica y humana dejó sentado palabra por palabra, y se ocupó también en su momento de gobierno que de cada uno de los registros de las cosas que hacía, para que después nosotros las podamos tomar Claro. y repensarlas, porque a todos nos pasa, ¿viste? Nuestros gremios o nuestras asociaciones o nuestras organizaciones políticas tiemblan un poco y decimos, no, es el fin de los mundos. Pero si vos lees manual de conducción política, te dice que eso es algo infaltable para que haya perfectibilidad en las organizaciones. Y después y en esa línea, digamos, uno lee o charla quizás con compañeros o en esa experiencia que fue el Luchi Vuelve, y loco, ahí había que tener coraje posta, ¿viste? El del 55 al 73 que vuelve Perón, que es lo que hace inmortal el peronismo, ¿no? Que el único capaz de volver a la Argentina de todos nuestros próceres, a Martín, Rosas, etcétera, fue Perón. El único que vuelve, y vuelve con una militancia política, vuelve con una vigencia, vuelve para hacerse cargo de una situación muy delicada de la Argentina. Y me parece que ahí está nuestra semilla, ¿no? Nuestra semilla es recuperar esa conciencia de, che, loco, en tiempos difíciles ser peronista es un deber ético. Sí. ¿No? Sí. Hoy también hay como una estigmatización al peronismo o a todos los militantes populares, como que somos los malos de la película. Y no,
No, digamos, podemos tener errores como tiene todo el mundo, pero no somos los malos acá. Y hay que ser peronista, éticamente, moralmente, es una responsabilidad hoy. No podemos hacernos los boludos, ¿viste? Y me parece que en esa enclave también está dar las disputas, ¿no? Esto, no sé, los radicales quieren venir por los sindicatos, bueno, organización popular ante eso, ¿no? Organización en el Senado, organización en el diputados, ¿no? Quizás esa pata, ¿no? De fortalecer todas nuestras dinámicas partidarias y toda nuestra dinámica de todos los actores de la sociedad está en la clave de nuestro triunfo, ¿no? Una cosa interesante en este análisis que vos haces, Alejandro, vos fíjate que hablabas del tercer Perón, de que cómo regresa con una proclama, con un pensamiento totalmente avanzado, que es para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino. ¿Bien? Y en el marco de que se fue un líder partidario, igual un referente de la política nacional y del mundo, porque ya a esa altura Perón ya era un referente mundial. Sí, con un gobierno de unidad nacional aparte, intentando un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo automáticamente el primer día de su regreso ya comienza el enemigo a operar como para que esto fracase? O sea, cómo se empezó a romper la unidad del peronismo. Yo no soy especialista en el tema, pero ustedes fíjense que el recibimiento multitudinario más grande de la historia, quizás de la humanidad, de un político, que era Ezeiza, terminó con un enfrentamiento armado. Sí, igual el primero, cuando vuelve la primera vez, hay un multitudinario encuentro y digamos, es poco, digamos, creo que hay 2 o 3 muertos por enfrentamiento. En el 73, un año antes, que había más quilombo, me parece, ¿no? 72, perdón. Hay un libro que es un librazo, creo que ya lo presentamos acá, el Conocer a Perón de Abel Medina, me parece que da una visión de esos años que no hay registros de una visión así en la literatura o en la escritura de esos años, ¿no? Súper recomendable para leer, no, 100%. 100%. Y que, sí. Y bueno, también aprovechar esto que hace, que nombra Ale, para también invitar a todos, la oyentada, a tomarse un rato para formarse en lo teórico también, porque es un faro para el desarrollo práctico posterior. O sea, nosotros no queremos ser vanguardias iluminadas, no somos troscos, queremos tener contenido en nuestra cabeza para en el momento de actuar, hacerlo y obrar de la mejor manera posible. Es muy difícil en tiempos de inmediatez. No, y que está ligado también a esta cuestión, hay un vicio de separar como la práctica intelectual o la práctica de reflexión de la lectoescritura de la parte de las patas en el barro, ¿no? Claro. De la parte militante. Y son dos cosas que se dan de la mano, digamos, ¿no? Una cosa es la formación en el territorio o en la práctica real, de todos los días, donde uno utiliza esa cuestión de de lo que leyó o de lo que escribe, ¿no? Digamos, lo pone en esa praxis. Ahora, fue tanto la rosca que nos pasamos de mambo pensando que la vanguardia iluminada iba a poder guiar los destinos de esta patria como si fuera, no sé, Game of Thrones, ¿viste? Yo levanto la mano y digo, che, papo por ahí y listo. Y no, el peronismo es su antítesis, ¿no? El peronismo de abajo para arriba. Perdón. No, sí, y tomando un poco lo que decían, también el peronismo logra eso, de que dejemos de ser esos trabajadores brutos, que es justamente lo que este gobierno quiere, para ser trabajadores que nos formamos tanto en nuestra militancia como en nuestra vida diaria. Dejamos de ser ese trabajador que solo gana el pan para ser trabajadores que llevamos los hijos a las universidades, donde tenemos otro tipo de formación. Y eso también se tiene que llevar a la práctica en la militancia. El peronismo es un conjunto tanto en la práctica como también en la filosofía. Nosotros lo vivimos, por lo menos los peronistas, vivimos el peronismo como si fuera una religión, es un estilo de vida, sí, no es un partido político nada más. Es realmente un estilo de vida de cómo nosotros, desde la Argentina también, hablando de que el peronismo es algo que salió de la Argentina, de la cultura argentina, es importante esto recalcar como que no somos ese pueblo bruto de falsa unidad, sino que venimos formados, venimos de el peronismo como una religión. Sin duda. Vendría a ser.
100%, 100%. Bueno, nada, Nico, nos fuimos a cualquier lado, pero bueno, volamos en función de todo lo que siempre nos hace pensar, Nico. No, siempre Nico nos trae Es acá místico lo que hace. Nos trae a pensar. De repente No, me sumé flashea. porque los escuchaba, los vengo escuchando y me parece que está buenísimo que los temas generen estos debates entre nosotros, porque a la vez son debates al interior de nuestros ámbitos de militancia que después nos llevamos. Y me parece que coincido con esto último que dijiste, Cami, es una forma de vivir el peronismo, y creo que frente a estos ataques que son constantes, diarios, casi cotidianos, medio que nos levantamos todos los días y en el boletín Una oficial nueva. hay una nueva que perjudica a los y las trabajadores. Estamos organizados, estamos pensando, estamos construyendo, y creo que pese a lo oscuro de los tiempos que estamos viviendo, también se nos presenta una gran oportunidad, ¿no? Creo que En cuando épocas de crisis. Sí, cuando tocamos fondo, exactamente, no queda otra que de alguna manera desarmar todo y empezar a construir, como decía Perón, y citó Kelly Olmos en la primera clase de la escuela superior este año, bueno, y si sale mal, nos afiliamos a un sindicato y empezamos de cero. Bueno, un poco por ahí, y creo que si quieren avanzar con la nueva ley Muchi, la nueva vieja, porque parece que no tienen nuevas recetas, digamos, y presentan las mismas que hace 40 años, que no llevaron a ningún lado y que implicaron la caída de un gobierno, porque sumado a la alta inflación que tuvo el gobierno de Alfonsín, no se pudo sostener en el poder, las 13 huelgas, recordemos, de Ubaldini. Vamos a enfrentar a este ataque nuevo en la calle, porque eso nos va a encontrar más unidos que nunca y nos va a fortalecer, porque realmente en esto sí, digo, cada uno puede tener problemas sectoriales, puntuales, dificultades para negociar con el Estado, con las patronales, pero esto ataca el corazón de la ley de asociaciones sindicales, el corazón del sindicalismo, el corazón de nuestras organizaciones. Sí. Este va a ser nuestro cruce de los Andes, definitivamente. Es un momento de bisagra en la historia del movimiento. Ustedes, como lo decía acá la compañera, fíjense el gobierno de Alfonsín meterse en una discusión y una lucha donde no era el momento, Sí, para no atrás era la Guaso ocasión, Molino. no sumaban nada, donde los problemas eran otros y donde ya el sindicalismo ya venía golpeado a muerte con lo que fue el proceso militar, ¿no? Con desaparecidos, persecución, intervención de la CGT. Me parece que sumarle a eso no es el camino. No es Sí, el a los que camino. nos gusta un poco más la historia como una ciencia también, es muy difícil hacerse consciente que uno está viviendo un proceso histórico, total. y tenemos que hacernos conscientes de que ahora estamos viviendo uno. Por eso es muy importante la militancia, y dentro de esa militancia juntar de vuelta esto que decía Ale, que me parece clave, que o se milita territorialmente, Claro. o se milita en la universidad. Para mí la conjunción de ambas cosas es lo que nos va a dar las herramientas suficientes para poder entender. Nosotros lo charlamos mucho con Estefi. Claro, se milita en el Exacto, trabajo, exactamente. en todos lados, O sea, totalmente. entender, cuando vos hablás con un compañero de 55, 60 años que está totalmente derrotado, bueno, si vos tenés una herramienta teórica, entendés por qué está derrotado. Obvio. Entonces, bueno, haciendo uso de esto, vamos a poder salir para adelante y, bueno, decirle de vuelta no a este intento de nueva vieja ley Musi, que se quiere meter con lo más sagrado que tiene la Argentina, que es su modelo sindical. Pero bueno, luego de este seminario... Muy lindo el plenario. No, hicimos un seminario de peronismo totalmente impactado. No lo pactamos entre nosotros, pero bueno, surgió porque así es el peronismo. Porque es el corazón. Porque es el corazón, lo llevamos adentro, exactamente. Damos fin a esta nueva edición de este programa, como siempre diciendo que los días más felices fueron, son y serán peronistas.